apoyarnos en esta parte. Hoy es un sábado muy especial aquí en nuestra iglesia y en todas las iglesias de Sudamérica porque justo se trata de este tema tan importante y por ese motivo nos acompaña el doctor Gustavo. Gracias, doctor, por estar con nosotros y le dejamos el púlpito. Muchas gracias, contador. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a estar lejos de ustedes, así que vamos a quitarnos aquí. ¿Quieres este? ¿Así? Muy bien. Este sí que funciona súper bien. Este es un sábado muy especial, dijo aquí el hermano Flores, y es cierto, porque la Iglesia Adventista viene hace más de 20 años haciendo esta campaña. Esta es la revista que ustedes conocerán y que les invito a distribuir con sus redes sociales. Está en PDF y los temas están muy bien enfocados sobre lo que puede pasar dentro de nuestra familia. Además, tenemos un pequeño volante que da la descripción tanto por el frente como por atrás. Ya algunos de estos puntos voy a considerar dentro de unos instantes, que dan las pautas y lo último en relación a lo que puede suceder dentro de la familia. Y también tenemos un material para los niños que es el grupo también frágil, junto con los ancianos, que debe ser atendido y escuchar su voz. Entonces, utilicen estos materiales, están, como dije, en PDF, y también hay otros materiales que acaban de escuchar este cántico, hay cánticos para niños también, donde se le enseña a los niños cada forma de cuidarse a sí mismos. Estamos viviendo una época difícil en todo sentido. Agradezco mucho a la invitación que me hiciera el pastor Jorge Buentemil. Esta es mi iglesia y nosotros, Nueva Esperanza de Bienestar Integral, nuestra clínica, ahí tenemos un grupo y depende de esta iglesia. Así que muy agradecidos siempre porque nos tienen en cuenta. Y tuvimos el privilegio de escuchar a Pedro no hace mucho y están invitados cada uno de ustedes que nos puedan ayudar. Pienso que le voy a pedir a Eliseo también que pueda venir a dar un tema con nosotros y a las chicas que veo por acá, que vayan a tocar un poco de música, que vaya Efraín también, que ahora lo veo acompañado muy bien, y que vayan con el dúo, trío a cantar allá. Nueva Esperanza Bienestar Integral, entonces, es una clínica que está funcionando sin pausa desde hace ya mucho tiempo y surgió la idea desde Vista Alegre, desde aquí, desde esta iglesia. Y gracias a ese apoyo que tuvimos inicialmente, ya vamos cumpliendo más de 10 años que estamos en ese lugar. Y todos los días se atienden personas. Mientras que estaba sentado aquí, una de las pacientes me estaba preguntando la hora para poder ir. Pues les invitamos a la segunda parte, que justamente vamos a hablar de este tema que tiene que ver con el socorro para la familia. Bien, vamos a usar la pantalla. ¿Sí? Muy bien, ahí están los materiales que les estaba mencionando. Antes era Rompiendo el Silencio, lamentablemente ese nombre no se pudo seguir usando porque no estaba registrado. Este sí, Basta de Silencio, y específicamente este año con Socorro para la Familia. También tienen la posibilidad de usar, como dije, las redes sociales, y específicamente en Paraguay el número para tener auxilio es el 137, 137. Desde su celular, cualquier niño, usted le puede enseñar a que si tiene un problema puede llamar ahí y va a tener auxilio inmediato. No es el 911, sino el 137 para estos casos de violencia intradoméstica o violencia en general. La familia es el centro de la sociedad y es lo que también el enemigo trata de atacar. Y durante la pandemia hemos tenido una modificación de la familia. Aquí los ven a todos con el barbijo, como los veo yo a ustedes, y eso mismo hace que haya ya un bloqueo. Pero además el hecho de estar todos juntos en la casa, quizás no estábamos acostumbrados.
Y entonces, durante la pandemia, hubo este distanciamiento social, que significa que no podíamos ver a los abuelos, o a los tíos, o a los primos, a los amigos. Y Paraguay en particular es un país muy sociable. Sudamérica, el Caribe, somos caracterizados por querer abrazar, querer tener contacto físico, invitar. Las comidas en Paraguay siempre está eso de que nadie va a visitar tu casa y se va a ir de ahí sin que le invites algo. El paraguayo es así y tiene una frase, cuando llega alguien dice, si es el mediodía y está comiendo, dice, a buen tiempo, muy bien. A buen tiempo, no le dice, uy, llegaste, espérame allá, ¿no? No, no, dice a buen tiempo, lo invita y comparte. Nuestros amigos que están aquí a la derecha, izquierda de ustedes, los conozco de toda la vida. Ustedes saben que yo fui pastor aquí de esta iglesia. Así que cuando vengo siempre los saludo. Y ellos ponen una ollita y comen todo de la misma olla. Ahora estaban un poco más avanzados, entonces tenía cada uno su tupper. Pero cuando yo los conocí, entonces se reunían alrededor y yo no sé cómo distribuían la olla, pero todos picaban de ahí, ¿no? Es algo característico y solamente lo vi en este país y demuestra la solidaridad, cómo la gente es así. Hay efectos colaterales y estos son los problemas emocionales que nos toca tratar como clínica, como terapeuta de la salud mental, y es el miedo, la ansiedad y el estrés. Estaba hablando con un señor bien grande, fuerte, así como Eliseo, alto, y la raíz de todo el problema que tenía era el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a cosas, ¿no? Que hacen que después se desarrollen patologías físicas. Y eso ha llevado a una crisis sanitaria que va más allá de lo físico. Como ustedes ven, va también relacionado con lo psíquico. Las estadísticas revelan que la pandemia ha dado como resultado que la violencia que se practica en casa contra los grupos vulnerables se ha hecho evidente, como por ejemplo los niños. También ahí tuvieron que convivir los agresores con los agredidos. Porque digamos, si un papá o una mamá era agresiva antes, ahora la tenías 24 horas. Entonces el niño no sabía cómo reaccionar. Algunos se encerraban, otros no hablaban, o empezaban a tener comportamientos distintos o más exagerados de lo que ya tenían. Ahora, es importante e interesante hablar del tema y poder abordarlo. Por eso la Iglesia Adventista ha tomado como desafío ya hace muchos años y ahora más tocar este tema de la familia. Es necesario que seamos conscientes de que somos corresponsables del bienestar de quienes están cerca de nosotros, sobre todo nuestra familia. Decíamos cuando hablábamos del bullying en las escuelas que estaba el agredido, el agresor, pero había un chico que estaba mirando, que era el espectador, y ese también participaba de la violencia, porque si no hacía nada. Así que muchos de nosotros es posible que hayamos sido testigos y no hayamos defendido al que estaba pasando violencia. Y debe haber un proceso de transformación, porque la familia es la base de la sociedad. Y hemos visto durante esta pandemia que la familia fue atacada y en algunos casos disuelta. Me ha tocado tratar parejas que no habían sabido vivir juntos tanto tiempo o que estando en convivencia se descubrían algunas cosas que estaban en secreto. Y ahí viene la crisis. El hogar es el primer y el más importante espacio de socialización de los hijos. No es la escuela, no es el club, porque tenemos familias que llevan a su hijo al colegio, a la práctica de fútbol, a estudiar violín, no sé por decir, ¿verdad? Va recorriendo el pobre chico y llega muy tarde a la casa. Pero la casa, la familia, es el principal centro de socialización. Ahí es donde debe haber diálogo y donde se ejerce un vínculo de confianza. Y
hay un respeto mutuo. Porque tenemos padres que son mártires. ¿Saben cómo es el padre mártir o la madre mártir? Es ese que dice, y pensar que yo te traje al mundo, y si no fuera por mí, ¿qué sería de vos? Ni existirías. Y dale, ¿no? Y por ahí llora y todo, ¿no? Entonces te hace sentir culpable. Y después está el otro padre que es el mandón, ¿no? Entonces ese te dice, y tenés que hacerlo porque yo te dije. Y el chico por ahí quería preguntar, ¿por qué? ¿Cómo se hace, no? Y entonces así enseñarle a razonar y no a obedecer órdenes. Hace muchos años atrás, frente a lo que es Conatel, donde se pagaba la factura del teléfono, yo tenía que hacer una consulta, entonces estacioné mi auto y había en ese tiempo un soldado. Entonces me bajo del automóvil y me dice prohibido. ¿Eh? Prohibido. ¿Qué está prohibido? Le digo. Prohibido, me dice. Porque lo único que sabía decir era prohibido. El pobre hablaba en guaraní, yo no hablaba, y él me decía prohibido. Y yo le preguntaba por qué, y no me podía decir. A él le habían enseñado que eso estaba prohibido. Lo mejor es aprender a razonar, saber por qué, para qué, cómo funciona. Pasa que a veces nos falta tiempo y el hijo nos empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si no quiero? O cuando te dicen no. Y no, pero hacelo. No. Porque aprendió a decir no. ¿Entendés? Entonces son todos descubrimientos para el chico. Y es muy simpático, pero por ahí hay padres que se enojan porque le dicen no. Y en una de esas los padres o madres vienen de no haber desarrollado la resiliencia, o porque era muy mimado, o porque era el último hijo como yo, a mí me pasó así, ¿no? O era único hijo, y entonces todos le decían que sí. O era el mimado de la abuela o del abuelo, y también, ¿no? Entonces, cuando el hijo le dice no, entra en crisis, porque no puede escuchar no. Recordemos también que hay otros actores sociales que son importantes para la formación ciudadana, que son las instituciones educativas y religiosas. Por ejemplo, la familia, la escuela y la iglesia. Cuando están juntos, cuando están unidas en el mismo propósito, es sensacional. Por eso tenemos iglesias como la iglesia adventista, que tiene una iglesia, tiene un colegio e incentiva la formación de la familia. También lo hace la iglesia católica y otras iglesias también. Pero con la pandemia, al estar reunidos con el monseñor de Asunción, Valenzuela, él estaba preocupado. Me dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer qué? Y en mi iglesia el feligrés tiene que entrar, nosotros hacemos la comunión, estamos juntos y después se va. ¿Y ahora? Y le digo, bueno, van a tener que hacerlo. Es que no sabíamos cómo hacerlo, hasta que pudimos instrumentarlo en la vereda. Le digo esto porque participo de una mesa de diálogo interreligioso. Entonces para ellos era todo un problema, porque toda la liturgia se hacía dentro de la iglesia. Para los adventistas o los evangélicos no fue tan difícil, usaron una plataforma y desde su casa lo pueden hacer. Excepto que cuando querían participar de la comunión, y ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, podríamos instrumentar, lavarnos los pies en casa y el pastor pero se complica. ¿Y el bautismo? ¿Ah, qué vamos a hacer? Vos estás dentro de una bañera, el pastor de la casa te dice, bueno, y ahora métete adentro. No sé, quizás en algún momento se va a tener que hacer así, pero no estábamos previendo esas cosas. Aún en los lugares más difíciles como Rusia, o en algunos centros de confinamiento, se usaba un tanque de esos de 500 litros, y la persona se agachaba adentro y el pastor estaba afuera. En Estados Unidos me tocó participar de algunos bautismos donde el bautisterio era solo para el feligrés y el pastor está afuera parado. Pero ¿y ahora cómo es? Entonces, este ataque fue para la iglesia, para la familia, para la economía, para todos. ¿Fue de Dios? No, estoy segurísimo que no. ¿Y de quién fue entonces? Y si no es Olimpia, de Cerro, perdón. O al revés voy a decir, si no es Cerro, es Olimpia. Bueno, si no es Dios, ¿quién será? Tiene que ser el otro. Lo más importante es la protección de la familia.
Y para que yo pueda sobrevivir, porque cuando vino la pandemia me preocupé por mí, entonces, ¿qué había que hacer? ¿Qué no había que hacer? Había personas que eran tan exageradas. Cuando fui a un supermercado, la persona iba con un casco, gafas de esas tipo de soldador, ¿no? Pero bien grandes. Respiraba con un tubito, en serio le digo, ¿eh? Y tenía todo un traje de plástico que no sé de dónde lo había sacado con bota. Así estaba entrando en el... Ah, y guantes, ¿eh? Guantes. Y como todo era improvisado, los guantes eran tipo también de taller. Y yo no sé cómo iba a ser en el supermercado. Y todo el mundo lo miraba, ¿no? Bueno, y así como él, hubieron muchas personas que se inventaron cosas hasta que más o menos se estandarizó el asunto. Pero entonces todos buscábamos la propia supervivencia. Y hay un tema que fue atacado, como dije, el tema económico, el tema social y el político también, porque aún las naciones no sabían cómo manejar. Hay que ayudar a proteger entonces a los más frágiles. Siempre dijimos esto, aun cuando estábamos hablando del tabaco, por ejemplo, un gran veneno, siempre decíamos que el grupo frágil eran los niños y los ancianos. Siempre fue así. También un factor cultural puede afectar, aún para este tema de violencia intradoméstica. ¿Podemos contar con tu ayuda? Esa es la invitación que hace la Iglesia Adventista para sumarse a este plan de basta de silencio. ¿Deseas una familia feliz y bien estructurada? La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que sea realidad? Debes saber que ese cambio comienza ¿con quién? Contigo. Ahí empieza. Y hablando de familia, quiero hacer pasando de la parte social y psicológica, a ir a otra familia. ¿Conoces esta familia? ¿No? En la Iglesia Católica le llaman la Sagrada Familia. Bueno, la familia donde estaba constituida por José, María y Jesús. En el contexto justamente de cuidar a los más frágiles, encontramos en el Evangelio, según San Juan y también en el Evangelio de Lucas y Mateo, lo siguiente. Esta escena, a ver, ¿la reconocen? ¿Qué es esta escena que se ve acá? Sí, ¿hacia dónde van? Ah, muy bien. ¿Y por qué se iban a Belén? Bueno, vamos a ver el texto bíblico de Lucas 2. Vamos a hacer. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese ¿qué? Empadronado. Vino un tipo impuesto a las ganancias y había que empadronarse. Y dice más, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. De ahí, entonces Jesús desciende por el lado de José, por lo menos formalmente, de la casa de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. Entonces encontramos que ahí tenemos el primer acto de violencia. Usted me dice, ¿por qué? Y porque María estaba embarazada. Se te está terminando la batería. Entonces es bueno que conectes tu extensión, si no se nos termina el tema. No, seguimos igual, ¿verdad? Tipo como cuando se nos trababa la pista Eliseo del cassette de aquel tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir. ¿Qué es un cassette? Es una cinta que está dentro de un estuche de plástico. Vamos a aclarar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, eh, el acto de violencia era que la pobre María ya estaba con 8 meses de embarazo y es muy peligroso hacer un viaje en esa situación y tuvo que ir en un burrito, que no es como ir en ómnibus, ni tampoco en Uber, ni nada que se le parezca. El burrito va haciendo así. Y para una mujer embarazada no es la mejor técnica ir así, claro, así mismo, ¿eh? Así, ico, sí. Y así iba, ¿no? Entonces Satanás buscando que María tuviera un aborto en el peor mes para una señora.
señorita, señora ya. Aunque José no la había conocido todavía, valga la aclaración. Eso lo hizo después de tener a Jesús. Conocido en el sentido de la Biblia es tener relaciones sexuales con la otra persona. Dice la Biblia, entonces nos relata en Lucas 2, 1 al 5, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, del embarazo. Pasó al 9º mes y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque, ¿qué? No había lugar para ellos en el mesón. Entonces estábamos discutiendo con mi esposa, me dice, ¿en el mesón? Me dice, sí, ¿qué es el mesón? Y donde se aloja la gente. No, tengo una mala noticia para vos, no había hoteles, no había tipo alojamientos, y entonces ¿a dónde se fue José? A la casa de su pariente. Pero y el pariente, en vez de decir, sí, José, acá, no, dijo, no tengo lugar. Ah, sí, tengo un establo allá. Y entonces ahí lo tenemos a Jesús, el Rey del universo, el Mesías esperado por los judíos, naciendo y no tenía lugar. Entonces también sufrió violencia desde que era niño, estando en la panza de su mamá. Cuando nació, ya nadie lo esperaba, no había un hospital 5 estrellas, todo el personal. No, el pobre José habrá tenido que actuar de partero junto con su esposa, y ahí estaba Jesús. ¿Y la infección? ¿Y el COVID? Bueno, en ese tiempo el ser humano, como cuando ustedes y yo nacimos, yo nací en mi casa también y se usaba agua caliente, agua hervida. No había desinfectantes con y le ponían ahí en el cordón umbilical. Y me quedó bastante bien, quedó ahí una cosita. Parece para inflar la pelota. Sí, si sigo así, estoy tratando de desinflar. No es tan fácil, ¿eh? Había sido. Yo era flaquito en otro tiempo. Y mi esposa me dice, no me gusta porque se te ven tus costillas. Hizo todo lo necesario para que ya no se me vean más las costillas. Cocina súper bien. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Bueno, primero en el burrito, ¿no? Segundo, cuando nace no tiene lugar, un lugar feo, podría haberse infectado de algo, una septicemia. Y en tercer lugar, ahora encima que recién se estaban restableciendo María de su parto, dice, no, tenés que salir a Egipto. Así que tienen que hacer un viaje a Egipto, otra vez en el burrito, y les cuento que yo estuve allá, y no es tan cerca, ¿eh? Hay que hacer unos cuantos kilómetros. Entonces ahí también Jesús podría haberse deshidratado, haber muerto, o María haber tenido algún problema. Entonces, quiero decirles que hay que activar la alarma, darnos cuenta que tenemos un enemigo que permanentemente trata de matarnos. La Biblia dice que Él vino para robar, matar y destruir. Algo de eso va a tratar de hacer contigo. Mateo 2, 19 al 20, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate. Parece que José tenía buen sueño, porque siempre le hablaba en sueños, no despierto, ¿eh? Entonces José era un tipo que trabajaba mucho y se iba a dormir. Y ahí el ángel venía y le hablaba y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Aquí hay que considerar lo siguiente. María, José y el niño componían un equipo. El niño ya para entonces tenía más de 10 años y podía haber dicho, ¿para qué? Si yo tengo acá mi escuela. No, papi, yo no me quiero ir, acá tengo mis amigos y acá en Egipto hasta aprendí a hablar en egipcio y sé dibujar lo que hacen ellos. No, tenemos que ir. Y se fueron. Podría haber dicho, pero Jesús era una persona, ya vamos a ver un texto que dice que él estaba sujeto, se sujetaba a sus padres.
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Y ahí digo lo siguiente, si tienes un niño, uno solo, tampoco tienes como mi papá y mi mamá que tenían 5 y los contaban, nos ponían número. Decía 1, 2, 3, había que contar. Bueno, no, acá hay uno solo. Ellos se fueron. Miren lo que dice el texto. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. O sea, un día no lo buscaron. Ellos estaban conversando, iban todos, ¿no? Iban por un camino, caminando de regreso con otra gente, pero no cuidaron al niño. Entonces hay que prender una alarma. Si tu hijo tiene una actitud distinta, algo puede estar sucediendo. Si no quiere comer o come demasiado, si se pasa durmiendo o no duerme nada, si de pronto ve a un pariente y se pone mal y sale, o no quiere ir a la escuela y siempre, o no quiere entrar en Zoom y algo pasa, puede estar teniendo señales de que fue abusado o estar teniendo bullying, aún a través de los medios actuales. Había una chica que tuve que intervenir, ella no quería entrar en la clase, y no estoy hablando de una nenita, sino una señorita que está en segundo de la media. ¿Y por qué no quería entrar? Porque le hacían bullying acá en el... Ay, tu pelo, hay esto, hay otro. Y eran compañeras mismas del colegio, que en el chat, porque el chico se conecta a un Zoom, pero por otro lado tiene mensajes y ahí le bombardeaban. Ya no quería entrar más, o no abría la cámara. Entonces aquí tenemos a 2 padres también que descuidaron al hijo y después fueron a buscarlo. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba interactuando esos 3 días. ¿Con quién se quedó? Y con alguno de estos maestros. Lo habrá llevado a su casa, le dio de comer. Podrían haber pasado 1000 cosas. El Señor lo protegió. Es muy importante la oración intercesora de los padres. José y María, cuando se dieron cuenta que él no estaba, ahí sí se preocuparon. Y conociéndola a María, una mujer bendita entre todas las mujeres, y José, un hombre también escogido de parte de Dios, ahí entonces habrán dado la señal de alarma. Lo importante es prevenir, pero si no lo hemos hecho, también tenemos a un Dios poderoso. Y ahí entonces habrán hablado con el Señor, con Jehová, y le habrán dicho, Jehová, ¿dónde está el niño? Ahí hubo una familia que lo protegió en esos 3 días. Seguramente de estos levitas, estos fariseos, que eran los encargados de enseñar. Era la escuela de aquel entonces, pero se asombraban porque Jesús nunca había ido a esa escuela y sabía leer, sabía escribir y preguntaba y contestaba. Nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 41, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué has hecho esto así? ¿Qué tipo de madre era María? O por lo menos con este texto, de la tipo mártir, ¿no? ¿Cómo me hiciste sufrir? ¿Quién tiene la culpa? Jesús. ¿Y quién no lo había cuidado? Ella. ¿Ven cómo está al revés? ¿Por qué nos has hecho esto así? Aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. ¿Recuerdan lo que dije que en este tiempo la angustia ha subido? La Biblia dice que en estos últimos tiempos serán tiempos de angustia cual nunca hubo sobre la tierra. Entonces esto pasa a ser un asunto de familia. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret
y estaba sujeto a ello. ¿Ven? Este chico me hace acordar al hijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Isaac, que cuando subió con el padre podía haberse escapado porque no estaba la ofrenda y la cosa se estaba poniendo fea. Y cuando prepararon el altar y el padre le dijo, ¿te puedes subir? Porque el padre no lo podía subir solo. Se sube Isaac y se acuesta sobre la madera. Entonces, usted dirá, pero esto es un extremo, ¿cómo vamos a hacer así? Pero ahí están los hombres grandes y las mujeres que logran más de los que logran la mayoría. Se sujetó a los padres. Y Jesús, por eso, bien que está después, y Jesús crecía. ¿Pero por qué? Porque estaba sujeto a los padres. Estudiaba con los padres, recibía enseñanza de sus padres, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿es importante la familia o no? Claro que es importante. Y acá vemos un esquema muy interesante. La familia, sin reglas, es confusión, caos y desorden. Pero la familia, más las reglas muy rígidas, tenemos crecimiento individual. Usted me dirá, muy rígidas, podía haber puesto rígidas nomás. En esta época, así como nos cuidamos y nos lavamos las manos, nos ponemos desinfectante, hay muchos otros ataques que no hay desinfectante para eso. Viene solito. ¿Cómo hacemos para que un chico no le diga sí a todo lo que ve acá? O lo que le dice su compañerito que tiene que ver. Hay reglas o características de las familias que andan bien. Miren, la primera es que practican la comunicación y también escuchan. Existe apoyo mutuo, ejercitan el respeto, hay buen humor en momentos de ocio juntos, se comparten las responsabilidades del hogar, hay interés en la formación moral de los hijos. Hay padres, a mí me toca que no le interesa esta parte. Es más, hay padres que le muestran pornografía al hijo supuestamente para que sepa, y eso no sirve. Los lazos afectivos entre las generaciones son fuertes, me refiero a los abuelos, los tíos, los padres. Valoran la religión, hay incentivo para la autonomía y hay espacio para admitir dificultades y buscar soluciones. Entonces acá vemos, y este estudio lo hizo alguien que no es religioso, pero la estadística marca que es así, que así sucede. Y nuestra revista, que yo les mostré al comienzo, tiene varios temas. Y voy a terminar con este. Hay que ser hombres o mujeres. Las mujeres que están solitas y les toca criar a sus hijos, tienen que tener valor. ¿Qué escena es esta? ¿Qué les parece? Podría ser, ¿no? Pero no. Jesús está con María. Y hay un hombre que está... María tiene un ademán así con la mano. Y hay un hombre ahí que está escuchando la indicación. ¿Qué será? Ah, muy bien, la boda de Caná de Galilea. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No la maltrató. En aquel tiempo decir mujer era el título. Decir doctor, bueno, mujer. Aún no ha venido mi hora, porque Jesús y María sabían muy bien cómo era el asunto. Y ya no estaba José, porque aquí se nota bien que fue invitada María, Jesús y sus discípulos. José ya no estaba. Así que ya había solo interacción entre María y Jesús. Y María sabía que Jesús era el Mesías y que había una hora. Y Jesús le dice, pero todavía no llegó mi hora. ¿Y qué tiene que ver el vino, la hora? ¿En qué sentido hubo jugo de uva relacionado con la hora? A ver. Antes hubo la comunión con sus discípulos en la Pascua, porque él era ¿qué? El Cordero Pascual que iba a ser ofrecido. Entonces por eso le dijo, no ha llegado mi hora. No es esta Pascua. De paso, los casamientos se hacían
en la misma época que se hacía la Pascua, porque era cuando se cosechaba la uva y era la única posibilidad de tener jugo de uva. Los judíos no tomaban vino, los romanos sí. Entonces, para que la fiesta se pudiera hacer varios días, había que tener jugo y se lo conservaba en unos odres de piedra. Yo los he visto, se pule por adentro. Hemos estado con Susana en un lugar donde pudimos ver el alabastro. Es una piedra transparente cuando se la va ahuecando. Usted puede poner una lámpara adentro y se ve, es como un cuarzo. Y se iba ahuecando y ahí entran como unos 3 odres. O sea, 3 recipientes de 5 litros, 15 litros en un tremendo, digamos, odre más grande, ¿no? Pero era para conservarlo, porque no había cómo conservar. Y enseguida se picaba el jugo. ¿Cómo es que después de tantos días tenían jugo lindo? Porque hubo un milagro. Pero yo quería mostrarles entonces esa interacción y que María le dice a los demás, hagan todo lo que le diga. Ya confió que Jesús iba a hacer algo. ¿Ven esa linda interacción, el respeto mutuo? No le dijo, Jesús, tienes que hacer un milagro. No, ella confiaba en él y él en ella. En la Biblia, la verdadera masculinidad no tiene que ver con el abuso de las mujeres, sino con la disposición a proteger la familia, sacrificarse por ella, como lo hizo Jesucristo. ¿Y de dónde saqué esto? Del texto de Efesios 5:25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres o a vuestras familias, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es interesante entonces notar que aquí encontramos un ejemplo de aplicación de todo lo que estamos diciendo hoy. Jesús se sacrificó por ella. Gracias por el sonido. Tenemos que seguir viendo acá. Gracias. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Señor. Moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda
riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, Señor. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Fue por mí. Por amor. Jesús. No bastó llevar a María con él en el vientre, no bastó hacerlo nacer en un pesebre, no bastó hacerlo correr a Egipto, no bastó con perderse a los 12 años, no bastó con rechazarlo, ignorarlo, tenían que matarlo. Al visitar el pueblo árabe, ellos tienen mucho respeto por Jesús y dice que el profeta Jesús lo mataron. Miren lo que dice esta cita. Cuando permitimos que Dios dirija nuestras relaciones afectivas y sociales, encontraremos el sentido real para nuestra vida, que es ser feliz, promover felicidad para las personas. Si permitimos que Jesús ingrese en nuestra vida, todas esas dificultades van a desaparecer. Miren esta cita de Elena de White, una gran escritora, autora y profeta. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal de Dios que Dios les señala si aceptan la ayuda de Cristo. Lo que la humanidad o la humana sabiduría no puede lograr, la gracia de Dios lo hará en quienes se entregan a Él con amor y confianza. Su providencia puede unir los corazones con lazos de origen celestial. El amor no será tan solo un intercambio de palabras dulces y aduladoras. El telar del cielo teje con urdimbre y trama más finas, pero más firmes que las de los telares de esta tierra. Su producto no es una tela endeble, sino un tejido capaz de resistir cualquier prueba, por dura que sea. El corazón quedará unido al corazón con los áureos lazos de un amor perdurable. Mi corazón va a estar unido al corazón de Él, con un lazo que no va a terminar nunca más. Si falta amor en tu vida, Dios puede restaurarlo. Amén. Si pasaste por violencia, si hiciste violencia, esta es la hora del cambio. El fin está muy cerca, pero no es un fin tétrico como lo quieren pintar, no, es la liberación para siempre. Nunca más temor, nunca más lágrimas, nunca más la muerte. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por tu amor, tu entrega, tu misericordia, que nunca termina. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una última alabanza que se llama El sábado es un día de esperanza. Ponemos de pie. Le pedimos al doctor que nos acompañe también. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. ¿Qué es el sábado? El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía. Es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. libres de afanes De esta vida nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. ¿Cuándo hacemos eso? El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado adoraremos juntos al Señor. Y en la tierra nueva por la eternidad exaltaremos su amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, día consagrado, día incomparable, santo día del Señor. Amén.